Ya empezar a grabar. Ahora. Listo. Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar del caso 1 y caso 2 de legislación laboral, donde el caso 1 nos indica sobre el accidente de trabajo y el caso 2 donde nos indica la enfermedad laboral. Entonces vamos a proyectar como las soluciones que nosotros encontramos a los problemas y a decir los problemas que nos plantearon en el aula. Fíjate. Bueno, entonces bueno, acá es donde vamos a ver no veo bien. Bueno. En Ya este está taller bien. vamos a resolver dos casos, pues que vamos a tener presente la identificación y definición de los accidentes, ¿cierto? Básicas. Entonces, en el caso 1, pues los tres lo leímos, lo interpretamos y de acuerdo pues a la ley y a los decretos fue que sacamos pues como la conclusión. El caso 1 se trataba del accidente de trabajo que dice, Ana María Medina se encuentra trabajando para la empresa de servicios S.A. Fue enviada en comisión de urgencia por su jefe inmediato a Cartagena para atender un requerimiento de un cliente. Este no reportó la comisión al Departamento de Talento Humano. Sin embargo, la dependencia respectiva compró los tiquetes. La reunión sería el lunes 3 de abril a las 7 de la mañana, por lo que la trabajadora viajó el domingo. Estando en la playa y luego de haber tomado unos cócteles, ella sufrió un accidente que la ha dejado parapléjica como consecuencia de una caída. A la señora Ana María le han hecho el tratamiento por la APS y no ha reclamado nada a pesar de que la calificaron con una pérdida de capacidad laboral del 50%. Ella considera que su caso es un accidente de origen laboral. Bueno, entonces de acuerdo a eso decía que la asesorara. Ahí entonces vamos a ver los elementos que tenemos como prueba. Entonces, Kate, Sí, vale, hágale. Entonces dice que están los elementos identificados como prueba. En la identificación de los elementos como prueba podemos encontrar que existió un desacato de la orden directa del jefe inmediato, partiendo que la trabajadora no se instaló o se hospedó en el hotel para su descanso para tomar la cita el día lunes a las 7, en la cual se puede esclarecer que no fue un accidente de origen laboral, porque no se encontraba en el sitio donde se le habían dado las instrucciones, sino que estaba en la playa, desacatando las instrucciones previas dadas por su jefe. Por lo tanto, no se puede reclamar como un accidente laboral, ya que la señora Medina se encontró realizando funciones ajenas al cargo. ¿Qué clase de accidente laboral probablemente se marcaría en el caso problemático? Entonces, según la legislación, la ley 1562 de 2012, en su artículo 3, dice que un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa u ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad. Entonces, pues ahí puede haber una confusión porque la muchacha o la señora efectivamente fue mandada por el empleador, pero el empleador en ningún momento la mandó a la playa, no la mandó a tomar cócteles ni nada de eso, entonces, por lo tanto, no se podría como esclarecer como un accidente laboral, pues resumiendo un poquito lo que dice ahí. Y para determinar si es un accidente común o de origen laboral, sería un accidente de origen común, ya que ésta se presenta por fuera del área y de la hora del trabajo, teniendo en cuenta que el accidente se presenta en la playa, así que por ocasión Ana María Medina debería estar en el hotel y no en la playa. Y ya, ese sería como el caso 1, que es el accidente laboral. Y ya está el caso 2, que es la enfermedad laboral, por si Carlos lo quiere leer. complementándole ahí a lo que acaba de decir Kate, pues entonces la legislación, la ley 1562 del 2012, dice que el accidente de trabajo es un suceso repentino que sobrevenga de la ocasión del trabajo. Ahí digamos que uno ya, pues como administrador en seguridad y salud en el trabajo, pues aparentemente lo que uno puede percibir es que en realidad no fue porque no estaba cumpliendo las funciones. Pero ahí entonces ya entraría en un comité laboral, algo así es que se llama, donde como ella tuvo una discapacidad del 50%, entonces eso ya creo que le da para hacer una
para ser pensionada, que le den pensión, pero eso ya lo determina pues el área como tal, si ya quiere demandar a la empresa y todo eso. Pero nosotros pues a lo que opinamos es que no fue un accidente de trabajo. Hablar de la enfermedad laboral, Carlos, si quiere continúe usted. Entonces, el caso de la enfermedad laboral dice que Juan Martínez tiene 65 años, trabajó 20 años hasta el 2012 en una mina de carbón a cielo abierto y ha desarrollado un cáncer de pulmón, el cual le están tratando. Sugieren que reclame a la empresa por enfermedad laboral por exposición a silice. Presenta un derecho de petición reclamando a la empresa. La ha respondido que conforme al examen médico de egreso, él no presenta ninguna patología y que después de revisar las encuestas de factores de riesgo extralaborales, el trabajador había manifestado que en su casa cocinaban con carbón de leña y que esta podría ser la razón de su padecimiento. Ante este caso, hagan un análisis con el sustento de la normatividad estudiada acerca de cuál sería el origen de la enfermedad del señor Juan Martínez. ¿Podrías bajar un poquito, Kat? Más. Bueno, los elementos identificados como prueba, tenemos que la empresa da una información que según el examen de egreso o de retiro no presentaba ninguna patología. También dice que se expone, según las actividades de riesgos laborales, al carbón de leña que es en la cocina. Pues el causante de la patología o de la enfermedad presentada, según la empresa, puede ser proveniente de la cocina. El señor Juan Martínez laboró durante 20 años en la mina. También es algo probatorio suficiente para que pues demuestre que el señor estuvo demasiado tiempo expuesto allí en la mina. También dice que aunque no presentó síntomas en los exámenes de egreso, la enfermedad muestra una relación con los factores de riesgo y tal así se puede desarrollar tiempo después de su retiro. Dice determinar el origen de la enfermedad según la normatividad después. ¿Podría bajar un poquito? Gracias. Bueno, según la legislación, la ley 1562/2012, en el artículo 4 dice, es una enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherente a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El gobierno nacional determinará en forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que la enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de casualidad con los factores de riesgo. Será conocida como enfermedad laboral conforme a lo establecido en las normas legales vigentes. Y de acuerdo con el decreto 1832 de 1994, por el cual se adopta la tabla de enfermedades profesionales, la exposición al silice es causante de enfermedades pulmonares, como la silicosis, que es una producida por la inhalación de partículas. Estas partículas obviamente son diminutas y son provenientes de las minerías, de los túneles, de las canteras, galerías y del tallado y pulido de rocas silíceas. También en la fabricación de carburo, entre otras, por la cual se determina que la exposición del señor Juan Martínez, operario por 20 años en una mina de carbón, hace que contraiga esta enfermedad. El punto 3 dice determinar si es una enfermedad de origen común o de origen laboral. Si bien el decreto 1832, el anterior, estaba diciendo que hay una tabla de enfermedades laborales, el decreto 1477 de 2014 también dice que se expide la tabla de enfermedades laborales que tendrá doble entrada de agentes de riesgo para facilitar la prevención de enfermedades en las actividades laborales y grupos de enfermedades para determinar el diagnóstico médico en los trabajadores afectados
en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla. Si bien es cierto, en la otra tabla de pronto no podía figurar la enfermedad del señor Juan Martínez, en este decreto 1477, pues sí nos figura. Entonces, la exposición a partículas que son cancerígenas y que afectan la salud, entre ellas está el silice, se opta por tomar la decisión que la enfermedad del señor Juan Martínez es proveniente del tiempo que fue operario en las minas, por lo cual que se determina que esta es una enfermedad laboral. También tenemos otra prueba que es que la empresa da una respuesta que según los exámenes realizados a la hora de su egreso, definiendo que la enfermedad fue contraída en su casa, obviamente por el uso de leña, el humo, pero según el artículo 2 del convenio 1 de la Organización Internacional del Trabajo, establece el límite de jornada de los trabajadores, el cual no podrá exceder 8 horas diarias o 48 horas semanales. De esto deducimos que si el señor Juan Martínez no estaba constantemente en su lugar de residencia, ¿cómo iba a adoptar esta enfermedad? Es por eso que el operario no tendría una exposición constante al humo de su cocina, pero sí una constante en el día de labor, pues estaba expuesto a 8 horas diarias de su trabajo y a 48 horas semanales a partículas cancerígenas. Y obviamente son 20 años de labor en su empresa. Por ejemplo, uno ahí cuando dice que examen de egreso, yo pienso que un cáncer se puede desarrollar en cualquier, pues como en cualquier periodo de la vida, ¿cierto? Entonces, uno ahí no puede determinar que fue porque cocinaban en leña, porque tampoco pues ahí nos dicen que era el que cocinaba, puede que en la casa lo cocinaban, pero no él, ¿cierto? Entonces ahí es como entrar a investigar directamente qué fue lo que pasó y ya uno pues como decir, pero pues a simple vista uno puede deducir que sí aplicaría una enfermedad laboral, ¿cierto? Entonces es como eso. Exactamente, y pues también en un estudio que pues estuve observando decía que para determinar un cáncer por estas patologías o pues por estas razones que estamos estudiando aquí, dice que el cáncer se puede desarrollar de 1 a 2 años después de que esté expuesto a las partículas. Pero mire que también uno ve que en muchas empresas no hacen esos exámenes de egreso. Pues, por ejemplo, yo estaba en 2 empresas en mi vida y a mí nunca me habían hecho eso. Entonces, es como, yo me imagino que de acuerdo a las exposiciones que uno tenga. Pero también me estaban explicando a mí que eso hay que preguntarle en clase a la profesora si es 5 años o 10 años después que uno puede demandar una empresa si presenta enfermedades laborales. Creo que es después de los 5 años. O sea, si yo, digamos, mañana ya no trabajo en Tigo Une y después de 4 años a mí me da túnel carpiano, yo puedo decir que fue por una enfermedad laboral de Tigo. Pero sí sería bueno preguntarle ese puntico a ella para que nos deje más claro eso, si 5 o 10 años después. Bueno, compañeritos, entonces aquí vamos a detener esto para que ya quede ahí. Que tengan una buena noche.